que son para alcoholizar, metemos muchas muestras codificadas con cinta, pero las muestras que son fértiles, que tienen flor y fruto, nos interesa mucho conservarles esa fertilidad, o el flor, o la flor o el fruto, para que no se deteriore, no se les caiga la muestra. Entonces, estas son muestras individuales. ¿Qué otra cosa utilizamos? Muy importante, libreta, lápiz. Siempre utilizamos lápiz porque el grafito no se corre, entonces ténganlo presente de que siempre que vayan a tomar información importante sea con grafito, porque los lapiceros con el alcohol se corre, si se les moja, cae lluvia y se les mojan las notas, se corren, entonces se pierde todo el trabajo y toda la información que han hecho. Esto es un lápiz especial que se llama lápiz de cera, que se utiliza para marcar los periódicos con la codificación que utilizamos cuando se toma la muestra. Tijeras podadoras, lupa, las lupas para observación de partes pues como más pequeñas, como espinas, pelos, estípulas y bueno, otros caracteres que ya los están viendo con el profe o los van a ver en el curso. Necesitamos fibra para amarrar los paquetes de plantas cuando ya estén listos. No lo había sacado, pero de lo más importante, alcohol. Generalmente es alcohol industrial al 70%. Esto es como para conservar las muestras y que nos duren en el tiempo. Para hacer muchos, aunque no lo creamos, muchos locos hacen chamber con alcohol industrial. Es la realidad, es la realidad. Pero está calvo. ¿Cómo? Pues deben que está... Lo propuso, muy raro. ¿Qué más, muchachos? Muchachos, de las cosas más importantes, el cortarramas. Estos cortarramas no son tan comunes. Realmente podemos decir que en el país podemos encontrar, pues dentro de mi experiencia, que yo creo que ya son más de 20 años en este campo, los últimos son estos que se llaman bosquero, que son unos cortarramas que constan todos constan de una cuchilla en tubos de aluminio para que sean más livianos. Esta cuchilla tiene esta polea que por el cordón pues se jala y acciona la cuchilla para cortar las muestras, y los tubos tienen un sistema de macho y hembra. Tienen estos machos y esta es la hembra, y los machos que tienen unos pines, estos pines que son retráctiles para ir acoplando. Como les decía, solo hay como 3 tipos de cortarramas. Los primeros los trajeron gringos y aquí algunos profesores se la pillaron y empezaron a desarrollar unos que eran incluso mucho más finos y perdurables en el tiempo que el que ellos utilizaron cuando venían los profesores gringos. Hay un profesor que se llama Álvaro Cogollo, es el único que los crea pues, y los vende. Este que es bosquero, que los hacen hace poco, y hay otro, pero no recuerdo la marca en este momento. Pero realmente son muy poquitos los que conocemos que son funcionales. Posiblemente en Home Center o en otras partes se consiguen, pero ya mucho más endebles, de un material mucho más delgado. Entonces cuando esto se empieza a acoplar, se empieza a doblar. Y incluso este es realmente delgado, un calibre muy delgado, y ya muestra tubos bastante torcidos. Bueno, cuando acoplamos 10 tubos de esto, eso se vuelve un arco de flechas. Entonces, incluso este, por ejemplo, no tiene aislante eléctrico, dieléctrico. Los que hace el profesor de acá tienen ya un aislante de pasta. Este sistema de macho está dentro de un acople que es de pasta, entonces esa pasta aísla la electricidad, porque ya han habido accidentes de personas que han muerto por carga energética, pues que no tienen la precaución y tocan una catenaria o una luz de alto voltaje y han muerto lastimosamente. Esto es de lo más importante. Este trimmer alcanza entre 8 y 10 metros. Es esencial pues porque uno no se va a montar a cada árbol, inclusive para el Pacífico, el Chocó, para el Amazonas son casi que obsoletos. Si uno no tiene un paisano que es un lugareño de allá
que tienen personas súper expertas para montarse a los árboles de allá. Un árbol en el Amazonas no tiene ramificación desde, ni siquiera desde los 10 o 15 metros. Los árboles allá son generalmente varas, todas muy cilíndricas, y empiezan ramificaciones a los 20 metros, son bastante grandes. Entonces si esto tiene 10 metros no sirve de nada. Entonces allá lo que se hace es que los paisanos escalan y ya con el trimmer sí se ayudan para coger las ramas que estén fértiles. ¿Qué más me hace falta? Bueno, ese es como el material para salir a campo. Siempre les repito, tener muy chequeada la lista de materiales antes de ir a campo, porque se queda algo que es esencial y hasta ahí llega pues la salida de campo. No podemos llegar, por ejemplo, a un páramo y no tener el GPS para anotar pues como los puntos cardinales y demás. Bueno, muchachos, entonces nos vamos para campo. ¿A dónde quieren que hagamos la salida? A Santa Elena. A Santa Elena. Nos vamos para Santa Elena a buscar unas cuantas plantas. Un sitio chévere de Santa Elena, profe. Mi casa. No mentiras, toda la del Parque Arví es chévere. Bueno, nos vamos para Arví, llevamos nuestro cortarramas, cogemos la muestra. Digamos que ya tenemos nuestra muestra, nuestro árbol medía solo 15 metros y obedecía a este carbonero. Entonces cogemos nuestra muestra, ya tenemos nuestra muestra, pero en nuestra libreta vamos a anotar, primero que todo, fecha. Casi todo se empieza con la fecha. ¿Por qué es importante la fecha dentro de una anotación, de una colección? La caducidad del material vegetal. Hay algo más importante. Para que no se le olvide uno qué día fue. No, por la fenología, para ver en qué estado estaba la planta, si estaba florecida, si estaba fructificada o si estaba estéril. Eso es bastante importante. Pues también nos da un poquito de información sobre la estacionalidad, porque pues tenemos una estacionalidad muy concreta acá en el trópico, ¿cierto? Pero eso es demasiado importante. Después vamos a tener la ubicación. Entonces ponemos la ubicación desde nuestro país, nuestro departamento, municipio, corregimiento, en este caso que es Santa Elena, en el Parque Arví, al lado de la entrada del Parque Confama. Debemos ser bastante específicos donde se hace la colección para que sea fácil volver a ese sitio si necesitamos por X o Y motivo volver a colectar esa muestra. ¿Por qué sería importante volver a colectar esa muestra? Porque hay estudios en virología que necesitan algunos compuestos de esa muestra, porque, no sé, etnobotánica, porque es una especie nueva. Hay muchas causas que nos pueden hacer volver a esa muestra, entonces ser muy específicos. Después de que tenemos la ubicación concreta, pues tomamos altura con un GPS, coordenadas, y las anotamos. Y después sigue la descripción. Cogemos la muestra, lo primero es mirar qué tamaño tiene el árbol, si es un árbol. El hábito es muy importante, si es una hierba, si es un arbusto, si es una epífita como las orquídeas o las bromelias, si es un helecho, si es terrestre, si es rupícola, es que crece encima de las rocas. Hay muchos hábitos. Esto tiene una terminología bastante amplia, pero lo primero que se hace básicamente es decir el hábito, la altura, y empezar a describir las características que se van a perder cuando secamos la muestra. Esta conserva un poquito el color de la flor porque no se alcoholizó, pero las muestras cuando uno les echa alcohol se desnaturalizan, tanto colores como proteínas, olores, todo, y mucho más cuando se secan. Después de que se secan van a perder muchas características. Entonces, características muy importantes que siempre tomamos: los colores de flores y frutos, formas de frutos. Todas las flores también tienen unas formas específicas, como esta por ejemplo que se llama capítulo, que significa como cabezuela, como la flor de un carbonero o de una leucaena o de cualquier mimosa o planta de hojitas pequeñas que vemos con una flor en cabezuela. Tenemos otro tipo de flores que otras flores, por ejemplo la flor de allá, la curúa, la rosada, es una flor radial. Las orquídeas son una flor zigomorfa.
hay umbelas, hay panicus, hay espigas, por ejemplo todos los pastos tienen esas espigas, racimos, Aráceas, tiene spices, pata, La- particular inflorescencia. los anturios, los plátanos, ¿qué tienen los plátanos? Racimos, racimos de plátanos. Bueno, entonces hay muchas formas. Muchos de la forma de los frutos también se deshidrata, entonces si es esférico, si es romboidal, si tiene aristas como un carambolo, por ejemplo, que si uno lo parte transversalmente queda como una estrella porque tiene formas aristadas dentro de su pericarpo. Listo. Después de que tenemos esas descripciones que son importantes, ¿qué más sigue ahí? Muchachos, todas las descripciones son muy importantes, a eso iba. Por ejemplo, que tenga espinas. Por ejemplo, los curazados tienen espinas. Si tienen esos exudados como látex o resinas o cualquier otro exudado hialino como en los helechos, que es básicamente un agua que se pone pegajosa, gelatinosa, también es muy importante. Toda la información que ustedes puedan anotar, que les puede dar información para llegar a la especie, es muy importante. La biología también, dónde está el árbol, si el árbol está al lado de un río, si el árbol está acompañado de guaduales, es importante, si está acompañado, no sé, Si hay un polinizador, por ejemplo, una especie de ave, un insecto. insectos, si está al lado de un lago, toda esa parte como geográfica que tiene alrededor la especie da muchas pistas que se diferencian de otras especies que pueden ser del mismo género. Entonces eso es muy importante para llegar a su taxonomía. En la descripción, en algunas descripciones he leído mucho en muchas partes que ponen las especies vegetales, ustedes la reconocen, que están alrededor también, los árboles que están acompañando a las especies. Muchachos, entonces tenemos esa muestra y esa muestra la prensamos en uno de los periódicos que cortamos. Entonces, cada muestra que hace un colector o cada registro biológico lleva un número de colección que lleva las iniciales. Mi nombre es Wilder Buitrago, entonces yo le pongo a esta colección W01 y esa va a ser mi primer colección biológica. Listo, asimismo se van a seguir ascendentemente incrementando mis colecciones, sean plantas o sean hongos o sean animales. Todo material biológico que vaya para una colección tiene que tener un registro. Listo. Entonces, codificamos nuestro periódico y metemos nuestra muestra. De manera, ¿por qué en este tamaño de periódico? Porque más o menos nos da el tamaño que nos va a servir para meter en estas cartulinas. Estas cartulinas son cartulinas estándar a nivel mundial para todos los herbarios. Entonces, aquí se van a pegar posteriormente. Entonces, después de que tenemos un paquete bastante grande, lo alcoholizamos, lo metemos dentro de nuestra bolsa de alcoholizar, lo amarramos bien amarrado, le echamos el alcohol, que se humecten todas las muestras, pero que no quede alcohol residual estancado en la bolsa. ¿Por qué? Porque deshace el papel, entonces empieza a dañar las muestras, o si se rompe la codificación, empieza uno a tener problemas, listo, de identificar qué muestra es. Entonces tenemos las muestras y hacemos un paquete como este. Aquí tenemos un paquete alcoholizado, amarrado y bien sellado en esta bolsa y súper bien rotulado. Es súper importante rotular bien un paquete porque pues esto tiene apariencia de basura. Si siempre estamos en hoteles o en algún lugar donde nos hospedamos y hay servicio de aseo, si esto no está rotulado y dice que son muestras botánicas, que es delicado, pues dicen, ah, no, esto es basura, vamos a arreglar la habitación. Y aquí está representado todo el trabajo de 7, 8, 15, un mes, millones de pesos en trabajadores, herramientas, comida, todo se puede perder, entonces eso es muy importante. Y eso representa pues como una disciplina en nuestra labor ética dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, después de que está rotulado, ya podemos mandar este material para acá, para el taller del herbario o para cualquier lugar que tenga un horno de secado de muestras botánicas como este, que es del año 69, me gusta recordarlo mucho porque es patrimonio
de la universidad y pues del herbario también. El herbario se creó en ese año. Entonces, esto tiene la edad que tiene este herbario, que acaba de cumplir hace 8 días 56 años. Tenemos 56 años de recolectar muestras botánicas en nuestro departamento, en todo el país, y además de otros países aledaños. Acá hay muestras de Perú, hay muestras de Centroamérica, de México, de las Antillas, de Brasil, demasiadas. Entonces también hay mucho intercambio internacional. Entonces no solo son muestras pues como nacionales. Muchachos, después de que tenemos el paquete, lo traemos acá y utilizamos en ese horno estas prensas. Estas prensas son de hierro con estas cadenas y empezamos a utilizar estos sándwiches. Dentro de estos sándwiches va a quedar cada muestra. Entonces utilizamos un sándwich, una muestra, y esta muestra la presionamos con otro sándwich. Estas muestras, para que queden así de planitas, nosotros nos tomamos el trabajo de ponerles estos taquitos de periódico que ven acá debajo, que son pues tacos reciclados, los llamamos tacos, para poner en cada hojita, o sobre todo cuando hay partes de la muestra que tienen relieve, que son mucho más altas que las hojas. Por ejemplo, si aquí hubiera un fruto como una guayaba, tenemos que ponerle a todas estas hojas tacos hasta el nivel de la altura de la guayaba. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, la altura de la guayaba nos genera un espacio, y ese espacio hace que se nos se arruguen, si se compriman las hojas y se arruguen, entonces no quedan mostrándonos todas sus partes de la nerviación o de la vascularización de la planta, que es de las cosas más importantes en la taxonomía. Siempre nosotros, para saber qué especie es esta, vamos a un estéreo, miramos el tipo de nerviación que tiene, el tipo de flor, el tipo de fruto, las características demás, estípulas, pelos, espinas, látex o resinas, como decía el profe, qué tipo de corteza tiene. Si es de zonas inundadas, estas cortezas exhiben unas lenticelas, que son como unos órganos, por decirlo así, que permiten la transpiración de la planta para que no se ahoguen en esas zonas inundables. Y eso, a la hora de caracterizar su especie, es muy importante, porque no todas las tienen. Si tenemos dos especies de este género, pero una es de zona inundable y la otra no, es de zonas secas, la de zonas inundables nos va a presentar algo que se llaman lenticelas. ¿Listo? Eso como datico pues curioso ahí, para que sepan cómo se va trabajando la taxonomía, cómo se hacen comparaciones. Entonces, muchachos, tenemos muestra, tenemos taquitos, se los vamos poniendo para que quede bien linda la muestra, bien estética. Ponemos otro sándwich, otra planta, otro sándwich, otra planta, otro sándwich, hasta que tenemos una torre considerable acá. Le ponemos esta tapa que tiene los pines donde van las cadenas a presionar. Presionamos con fuerza y rotulamos esta prensa. Esta prensa queda rotulada. Esta es la prensa que trajimos del Parque Arví. La colectamos el 31 de octubre del 2025 y la vamos a meter al horno. En este horno queda aproximadamente la prensa 24 horas. Es lo que se necesita para una muestra delgada como las del carbonero que les acabo de mostrar. Pero si es una muestra de un cactus, de un fruto como una guayaba, o como una guanábana, un anón, que se secciona para que no queden completos, porque si es muy grande ya tienen que pasar a una carpoteca como los frutos que hay allá, disecados y puestos en otro tipo de almacenamiento, no hay cartulina. Entonces, si es muy carnoso, tenemos que dejar más de 24 horas, hasta semanas. Por ejemplo, un cactus que tiene bastante agua y es bastante grueso. Y después de que se saca de acá, lo que hacemos es subir la muestra al herbario donde debe ir, a la curaduría. Perdón. La muestra inmediatamente se seca, se lleva ya para su identificación. ¿Por qué? Porque la identificación es lo último que necesitamos para meter en esta ficha. Entonces,
en esta ficha queda toda la información depositada que recolectamos: ubicación, descripción, colector y la especie. ¿Listo? Entonces cuando está ya la muestra identificada, se trae acá y empieza el proceso de montaje. Lo que está haciendo Cindy es nuestra auxiliar en el herbario y en el taller. Ella y otros 6 compañeros, ahora van a ser 9 por un mes, van a montar muestras, y lo que hacen es que pegan la muestra con colgón de madera con su ficha respectiva. Ya tenemos entonces la ficha, en la parte inferior derecha se pega la ficha, se pega este bolsillo que es donde se almacenan las partes que se caigan: partes de flor, partes de flores, partes de frutos, partes de hojas. Todo lo que se caiga se mete acá para posteriores estudios moleculares. Por ejemplo, un pedazo de hoja nos sirve para sacar ADN y mirar el linaje de esta especie, pero molecularmente, y es como lo que se está trabajando ahora. Ahora ya estamos relacionando los vegetales mediante trabajos genéticos. Entonces ya miramos la composición de aminoácidos o de pares de bases de una especie y de otra, y comparamos, y si están muy cercanas esas composiciones son emparentadas. Entonces ya se hace así. Antes se hacía por morfología, antes no, todavía se sigue haciendo por morfología, pero la taxonomía clásica es comparación morfológica: ver si tienen el mismo fruto, si tienen la misma disposición de las hojas, si las hojas son espiraladas o si están opuestas unas a la otra. Esto se llama filotaxia. Entonces pegamos con colgón de madera todas las partes, después prensamos, como ven acá. Después de que se les echa el colgón, se prensan con esta tabla y este peso, y después de que se bajan, se cosen. Esta está cosida en 2 partes. Las partes más importantes, las puntas, que son las que se despegan, y los tallos. Esto que es plano se queda muy bien pegado y que es delgado, pero los tallos sí se tienden a despegar. Listo, después se cosen, y después viene el proceso más importante, que es el registro. Se les pone un voucher, que es como su número de cédula, con el que vamos a identificar esta muestra dentro del herbario, y es un número único y ascendente también. El que está allí, 242.128, ese es el número de colecciones que tenemos en el herbario, y el que va ascendiendo cada que vamos montando una muestra cada día. Listo. Entonces le ponemos ese número, les voy a mostrar una que tenga el número. Ponemos un código, el número y el código de barras, y después de que tiene esta numeración, que ya hace parte de la colección, se mete en el sistema. Este punto verde de acá de la ficha quiere decir que esta muestra ya está sistematizada en el software del herbario y que ya se puede consultar desde cualquier parte online. Entonces, después de que ya está en el sistema, por ejemplo, esta especie, mire, esta especie llegó sin determinación. Quien la colectó dijo: no, yo no soy experto en helechos, yo no sé qué es eso, y no le puso absolutamente nada, ni la familia, era una indeterminada. Entonces cuando llegó aquí, los muchachos que trabajan acá, que son monitores, algunos se fueron por la línea de los helechos. Entonces ellos dicen: ah, ya, esto es una Triopteridaceae, una familia de los helechos, y su género se llama Elaphoglossum, pero aún no saben su especie. Esta muestra solo está en géneros, y para llegar a su especie tenemos que tener el epíteto genérico y el epíteto específico. O sea, la especie se conforma por un nombre binomial. Entonces cuando ya nos demos cuenta qué especie es, aquí le ponen otro labelito que va a decir Elaphoglossum antioquensis, y ahí sí queda totalmente determinado. Listo. Cuando esto está dentro del sistema, incluso especialistas desde Japón, China, Estados Unidos, Brasil pueden entrar al sistema, ver la imagen, ver toda la información de esto, y el especialista que está en Japón dice: hey, esa muestra que está acá se llama Elaphoglossum santaelenensis. Entonces ya la determina, y como él es el especialista y es reconocido a nivel mundial, esta muestra ya queda curada en el herbario de la Universidad de Antioquia. Y eso es lo que hacen como todos los que se especializan en una familia botánica: ir curando
todas las colecciones que hay allá arriba para ir sabiendo qué tenemos realmente. Listo, muchachos, antes de subir estas muestras a la colección general las tenemos que embolsar como están estas dos bolsas ahí. Las metemos primero en esta bolsa y después las metemos en otra bolsa de colección más gruesa y las metemos en una cava que hay detrás de estos compactadores que funciona a menos 30 grados centígrados. O sea, ahí se congela todo. Entonces, si hay insectos, si hay hongos, si hay bacterias, ahí mueren. Es como una especie de cuarentena por 15 a un mes o a 30 días para llevar a la colección general. Eso es como uno de los mayores riesgos que tiene una colección biológica, como la contaminación. Entonces, sobre todo contaminación por hongos inicialmente y después contaminación por insectos, por cucarrones, por polillas, por jejen, por muchas especies vivas que se van a querer comer esto. ¿Por qué? Porque esto tiene proteínas, incluso seco y deshidratado, aún tiene proteínas, vitaminas que representan alimento para ellos. Entonces, se tiene que hacer 2 o 3 veces al año una fumigación completa, tanto acá en el taller como en la colección general. Entonces, este tipo de colecciones, por eso están bajo aire acondicionado, para que bajen la temperatura y no se amañen mucho acá los bichos. ¿Qué más les muestro? Bueno, les quería mostrar como este fruto es una magnolia zambuensis, una especie de urabá. Quería mostrarles que los briófitos se colectan en este tipo de sobres. Aquí están los musgos y los líquenes. Y los hongos se guardan en cajitas como la que hay ahí junto a los hilos. Ahí se mete la caja, se mete el hongo, se mete su ficha aparte, ahí sí no se pega, sino que se deja la ficha suelta y se le pone otra caja de tapita. Y están almacenados allá, que ahorita se los va a mostrar Heriberto. ¿Qué otra colección hay? Hay una colección de fósiles, no es muy grande, pero yo creo que para los casos que son es bastante representativa. Son como 65, 70 fósiles en roca de plantas. Como les contaba al principio, palinoteca, que no está allá en la colección general, sino que está en el laboratorio del profe, aquí en el 4º piso. No sé qué más me haga falta. ¿Alguna duda? Tomar la muestra pues, en una rama, si es necesario saber de qué refiere la tomarla o simplemente determinar la reactividad. No, que en la descripción, sí, que en la descripción no hay ningún problema. Hay algunos casos en algunas, por ejemplo en las palmas que tienen hojas muy grandes o en los helechos, que sí hay que coger esa hoja y partirla en varias partes. Se parte en 4 secciones y se enumeran 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Pero sigue siendo una sola muestra, un solo número de colección, porque es una hoja entera que se dividió. Y aquí se pega también en 4 cartulinas diferentes. Entonces se seccionan los helechos que tienen hojas muy grandes, algunos anturios, como los balazos, por ejemplo, que es una aracia también de hojas muy grandes. Algunas cecropias tienen hojas bastante grandes. Y bueno, se hace ahí. De pronto, ¿qué otra cosa se puede como...? Eso. Lo ideal para que nosotros tengamos una buena representatividad aquí es que la rama sea madura, no coger un chuponcito que está saliendo en el tallo, sino ojalá que la muestra sea fértil, porque una muestra con flor o fruto nos quiere decir que es una muestra madura, que es una parte de la planta madura. Vamos a ver cómo recortar la hoja en varias partes. Por ejemplo, cuando es una hoja grande, cómo recortarla para que no se pierda información o relación. Les voy a mostrar. También que la muestra sea representativa es muy No es cogonito, es cogonito. Esta, una hoja Es una muestra representativa. Esta, por ejemplo, es una sola muestra. Entonces, mire, pues
Todas las muestras en el herbario están dentro de estos pañales, cuidadosamente colectados. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una hoja de una palma. Aquí, esta es la vaina donde está pegada la hoja al tallo de la palma. Esta parte en la familia de las palmas es supremamente importante. Esta vaina es la que da la información para diferenciar una especie de la otra. Pues muchas otras partes como la inflorescencia, la infrutescencia, esta es la parte media. Aquí no está la hoja completa, solo están partes. Esta es la parte media. Miren que las pinas que tiene son solo las pinas de un lado del raquis. Las otras se cortaron porque no cabían, nos satura mucho la muestra. Entonces la idea es que la muestra sea muy representativa, como dice el profe, que nos muestre la nerviación, que nos muestre los ápices tanto de las pinas como de la hoja completa. Esta es la punta o ápice de la hoja completa. Las puntas, se los digo coloquialmente para que lo comprendan, las puntas o ápices son muy discientes dentro de la taxonomía porque tienen unas formas, unos ángulos específicos que tienen una terminología específica. El ápice puede ser agudo, puede ser acuminado. Sí. Bueno, pueden ser Sí, claro, eso es. pueden ser apiculados. Apiculados es que termina la punta y genera como una aguja, como una puntita de aguja. Entonces muchas las bases pueden ser redondeadas, cuneadas, obtusas, hay muchos tipos de Redonda. redondeadas, muy bien. Entonces una fiel muestra de cómo sería una colección de una hoja completa. Profe, una duda, si uno no tiene el horno, o sea, si digamos una persona que quiera hacer un herbario de su casa y no tiene el horno, entonces tiene que ponerlo a secar al sol. Hay muchos métodos. Lo importante es que esa muestra o ese periódico donde esté la muestra primero esté prensado, o sea que haya Algo con algo pesado. que haya algo pesado para que la planta quede ojalá lo más plana posible para que se vean muy bien las características. Y segundo, que haya una fuente de calor o de ventilación para que empiece a secar esa hoja periódico, que la hoja del periódico, la función que cumple es jalarle la humedad a la muestra. Pero por ejemplo, cuando lo hacía uno en el colegio, una sola hoja de periódico se me humectaba de una y se quedaba mojada. O sea, si uno la ponía bajo el colchón, lo que había que hacer era cambiar el periódico todos los días para que otro periódico nuevo siga absorbiendo la humedad que sigue en la muestra. Eso es lo que se hace, lo más básico. Pero Y se puede poner al sol. se puede poner al sol, claro. Incluso los secadores solares que utilizan mucho los campesinos para deshidratar flores y frutas es una hoja de zinc con la parte baja. Ahí en un deshidratador solar, perfecto. Y por decir algo, Con bombillos detrás de la nevera, con un ventilador. Ya lo más. Con una abanico. Lo más práctico y con lo que lo han hecho los últimos investigadores que han pasado por acá, que son unos investigadores que trabajan en Lechos, haciendo un proyecto que se llama Lechos de Colombia, es que compran en Home Center un ventilador que es de calefacción, un calentador para las viejitas, que es una resistencia con y los ventilador. perros, para las viejitas. Pues generalmente las Usted lo tiene, profe. son muy despectivos. La universidad Ay, disculpen. Dios mío, no, es que hoy es 31. Usted lo tiene, profe, sí. Es que él vive en Santa Elena, muchachos. Le da calor en el pelo. Río Negro es caliente. No, pero eso es perfecto, ese ventilador con esa resistencia de un día para otro ya tiene, porque le está dando calor y ventilación, entonces eso calienta de una de las prensas. Que es muy recomendable poner las muestras entre cartones. Entre cartón, para que el cartón pues el cartón ayude a absorber también y prensa muy bien. Miren esto, por ejemplo, eso no es sino poner un montón de eso y póngale aquí el ventilador toda la noche que le eche el calor. Y después- Profe, ¿y esas cartulinas tienen algunas características específicas o es una cartulina normal? No, tienen unas características específicas. La cartulina se llama propalcote. Lo ideal es que sea una cartulina antiácido. ¿Qué quiere decir antiácido? Que el
que la hoja no se me va a poner de este color, la acidez empieza a manchar. Por eso todos los cuadernos viejos en nuestras casas se van poniendo amarillos. Esto tiene un poquito más de capacidad, no quiere decir que no. Yo tengo muestras del 80, acá el herbario, y están amarillas, pero sí tienen una resistencia, además porque miren que este lado es una película que brilla, tiene una película como, yo creo que se llama troquelado o esmaltado, que tiene como una película. Un brillo, un brillo. Bueno, y esa cartulina es costosa. Esta cartulina, Las venden de las si usted va a comprar un pliego para mandar a cortar 10 o 20, no, usted tiene la capacidad. O sea, cada cartulinita de estas, que un pliego te cueste 3.000 y de un pliego te salen, digamos, 4 o 6. Entonces sí, pero ya sí es un trabajo súper grande. Pero no, sí, esto se consigue realmente. ¿Y en dónde se consigue? Esto se consigue en cualquier litografía. Aquí en Medellín, en el Huevo, por Tenerife, sí es Tenerife, Tejelo, he visto que hay muchas litografías. Y se llama así Propalcote 3. Sí, no, la verdad hay que ser muy psicorrígidos porque es que esto tiene que durar toda la vida. O sea, esto tiene que ser eterno. Aquí tenemos muestras de más de 100 años. Y si vos vas al herbario de Berlín, el herbario de Berlín lo destruyeron en la Segunda Guerra Mundial y lo que quedó, para que no lo volvieran a destruir, hicieron el herbario subterráneo. Y entonces hay que bajar como 5 pisos subterráneos para poder revisar las colecciones allá. Entonces, y son colecciones en donde empezó la botánica, en Francia. Linneo es de Suecia, pues toda esa parte europea fue la que empezó a hacer como todas las descripciones botánicas y la taxonomía. Profe, y por decir algo, si uno quisiera... Estaba desempleado. Casa de Herrera. Esto lo hice con unos estudiantes de Barbosa. No, esta muestra tiene aproximadamente 8 años. Por ahí 8 años, entonces, y ahí se va a conservar, sobre todo acá en aire acondicionado, no entran bichos, pero esto en una casa normal, si entra broma por detrás o le dan hongos porque la humedad es más alta, entonces le entra y empieza a ponerse blanca, acá se conserva, pero no, te puede durar años, solo enmarcada en tu casa te puede durar años, y si la pones en un lugar muy quisiera seco. hacer como el herbario de la casa de uno. Muchos. Créame que todos queremos hacer eso y muchos lo tenemos, pues muchos en nuestras casas tenemos eso. Nosotros para que colores, ahí yo no lo utilicé, los colores, los que más se conservan son los amarillos. Te voy a mostrar, esta es una muestra real de esta semana. Los amarillos se conservan muy bien, los que son más delicados son los morados, los azules, algunos rojos se conservan muy bien. Este es otro amarillo, aquí hay un moradito muy tenue de un pasto, pero les voy a mostrar un morado muy encendido. Realmente sabes que yo creo que se conservan más es por la estructura con la que está recubiertos ese... les quería mostrar. No la tengo, pero por ejemplo el curazao es de lo que más conserva el color. Si quieren tener un color así, eso sí, no se puede alcoholizar porque el alcohol desnaturaliza las proteínas, de una quita el color, en cualquier Tiene una cosa. proyectable y está secado, o sea, es uno de ellos. Sí, o lo prensan y ya lo van secando, pues, si lo prensan y lo mantienen ahí prensadito y cambiándole la hoja se conserva. Sí, el alcoholizado es para conservar en el tiempo, porque es que nosotros acá hacemos salidas de, pueden ser meses. Si vamos al Chocó, que al Pacífico hay que viajar un día, ubicarse, después de hacer salidas, pues mínimo es una semana. Pero hay viajes que son meses, pues, que uno se va a hacer excursiones y haga bultos y bultos de muestras y traiga para acá, entonces todo tiene que estar alcoholizado. Incluso en campo, a veces está uno en zonas muy secas y lo que ya alcoholizó a los 30 días ya se ve súper deshidratado, entonces hay que volver a abrir la bolsa y echarle más alcohol, pero es para conservar. Entonces, Y por decir algo, cuando usted... no sé, al Carmen de Bolívar,
al Magdalena Medio, a partes donde no se ha podido entrar a muestrar por los conflictos armados y demás. Entonces eso lo colectamos. ¿Qué pasa? Si traemos algo de allá y aquí ya lo identificamos y sabemos que está en la colección muy repetido, no lo metemos, porque ¿para qué vamos a ocupar espacio en la colección con algo que ya está muy repetido? Entonces, si hay otras cosas que apenas allá hay 2 muestras o 3 o inclusive ninguna, así esté estéril se mete. Porque una prioridad es que allá no se meten cosas estériles, allá tiene que tener o flor o fruto. Pero a veces hay cosas tan especiales como por ejemplo una samia. Una samia es un fósil viviente, esto es como de la época del carbonífero, por decirlo así. ¿Cómo no vamos a dejar de meter una samia si no tenga su estróbilo? Porque es muy representativa, porque toda la familia está en vía de extinción, casi que ya ni se encuentran. Entonces ya encontrarlas es como una suerte, entonces se meten. Entonces muy buena tu pregunta. Profe, y por decir algo para esos lugares que están como, pues, muy Pero sin embargo, si esto tuviera unos caracteres representativos, sí lo podría sacar. Porque por ejemplo en Google Lens vos le metes algún objeto que es una marca específica de tabaco. Una vez lo hice con un tabaco cubano y le mostré el logo. Y de una me sacó lo que era. Entonces necesitamos una app como dice nuestra compañera. Claro, qué Y sobre maravilla. todo latina, o sea, del cómico, de lo que sí hay. Eso, latino, era lo que decíamos nosotros cuando hicimos el trabajo.